En este video vamos a ver algunas cuestiones, algunas problemáticas que pueden servir para el abordaje del fenómeno del proceso migratorio en diferentes textualidades. Vamos a prestar atención sobre todo al texto literario, comprendiéndolo como un texto cultural, en donde se inscribe necesariamente la memoria, la sedimentación de lo social y la inscripción del sujeto social, siguiendo la propuesta de Edmund Cross en el sujeto cultural, sociocrítica y psicoanálisis. Por lo que se refiere a la memoria, es importante también aquí configurarlo como un espacio biográfico de construcción del yo en una posición dialógica con el pasado y con otras voces, que por lo tanto puede asumir una característica de polifonía, que no siempre se encuentra en armonía y que en última instancia revela la otredad o la extranjeridad del sujeto. En este aspecto, un texto importante es el espacio biográfico de Leonora Arfuch, que seguramente ustedes conocen. Y una cuestión que me parece importante cuando se abordan textos vinculados con la inmigración en un grado indirecto, es decir, cuando hay una narración, por ejemplo, de los descendientes o de los mismos protagonistas, es importante esta presencia de espectros o del pasado, es decir, la herencia de los antecesores, en fin, cómo la memoria se construye como un mandato que se hereda, en donde el relato entonces lo que hace es articular la contemporaneidad y el espectro lo que muestra es la relación de los vivos con los muertos, que en realidad son los ausentes. A través de la memoria el pasado se presentifica y lo que hace el relato es una especie de excavación arqueológica a través de la fragmentación de tiempo. En ese punto es importante citarles este libro de Gina Saraceni, Escribir hacia atrás, herencia, lengua, memoria, en donde aborda textos de Tununa Mercado, Roberto Rasquela, Raúl Zurita, Fabio Moravito, Sergio Chejpek, y me interesa leerles esta parte que dice que, está la idea del pasado como herencia con la que es necesario confrontarse y ante la que hay que responder, también como voz que viene de atrás para irrumpir y desajustar el presente de los vivos y mostrar que no se hereda nunca sin confrontarse con algo del espectro. Y ahí cita a Derrida. Y que el muerto, siempre cita Derrida, puede ser más poderoso que el vivo. Entonces, este es un texto que les aconsejo, independientemente de las cuestiones vinculadas con la migración, pero que yo creo que puede ser operativa cuando se trabaja con textos vinculados con la memoria, y la cuestión de la memoria está muy presente en los relatos vinculados con, valga la redundancia, con la migración. Entonces, siempre en relación con la memoria, cuando se reconstruyen historias de migración, está en esta presentación del conocimiento fragmentado, de las imágenes discontinuadas, estos relámpagos así congelados, que lo plantea muy bien Gina Saraceni. Pero está ante todo esta necesidad de legibilidad y de la escritura como herencia. Cuando se abordan textos que afrontan la cuestión de la migración desde este aspecto, es decir, teniendo en cuenta la migración como relato, es importante ver si se trata de textos en grado directo o indirecto. Y aquí tenemos que plantearnos a su vez textos en donde el soporte sea testimonial, a favor o en contra, donde puede haber rasgos desde el humor, desde lo satírico o no, o bien desde un realismo descarnado. Puede ser también una narración en grado directo o indirecto, narrada por los mismos protagonistas o descendientes, sea como una reinterpretación de mandatos, en donde puede haber o no una idealización. Es importante aquí ver si son los mismos protagonistas los que narran, es decir, los mismos migrantes, o
me refiero a la mirada desde el migrante o una mirada externa, opositora, contraria, y ahí le pido que por favor que consideremos las cuestiones que se han visto en uno de los primeros videos y que tiene que ver con las políticas de inclusión o de exclusión, es decir, ver si en los textos el migrante se presenta como un huésped o como un enemigo, si lo que está funcionando es la hospitalidad o la hostilidad. Ese entre otros tantos rasgos. Otras cuestiones importantes que hay que tener cuando se abordan textos vinculados con la inmigración es la cuestión de la lengua. Después también está la cuestión del relato del viaje, la construcción de los espacios, las redes sociales, las redes familiares, la construcción de la identidad, del espejo, la idea de patria, la idea de identidad colectiva, si hay una voluntad o no de integración, si hay una voluntad o no de regreso a la patria, cuál es la patria que se considera, porque puede ser la patria de la lengua o la patria de adopción, o puede ser que no se considere factible una idea de patria. Es decir, ver también toda la cuestión de la pérdida, de la irreversibilidad y bueno, y todo el cambio de identidad. Como para ir cerrando, me gustaría, leerles de Mempo Giardinelli, El país de las maravillas, los argentinos en el fin del milenio. Me gustaría leer esta parte de un capítulo justamente dedicado a la migración, que dice: creo que podemos decir entonces que inmigración, exilio y en general todo fenómeno de transterración son parte insoslayable de la cultura argentina y latinoamericana. Inmigrantes, exiliados, transterrados por voluntad o por fuerza, todos alguna vez perdimos un país, una cultura, un sueño, una utopía. De esas pérdidas se nutrió y se sigue nutriendo la literatura argentina. Siempre en relación también con la memoria y con la cuestión vinculada con la memoria, también de Mempo Giardinelli, Santo Oficio de la Memoria, parte correspondiente a 104, bueno, ya lo saben cómo está dividida la novela. Dice, bueno, en el momento de volver el barco se movía lento como las horas cuando se espera a quien se ama, y ya el perfil de Buenos Aires era completamente nítido y parecía estar al alcance de la mano. No sabía definir sus emociones en ese momento, quizá tampoco hacía falta. Todos esos años parecían apelotonarse detrás suyo. ¿Acaso solo era necesario que alguien viniera de atrás, como un chico travieso, y lo arrojara al mar, o que alguien lo tomara de la mano y se la apretara? Y más adelante dice: no sabía exactamente a qué volvía. Ese era todo el balance y punto. Punto. Uno cuando vuelve a lo que cree que son motivos de retorno. Vuelve como respondiendo llamados, pero en realidad vuelve para seguir preguntándose por qué ha vuelto. Ahí estaba ese país amado, apetecido y añorado todos esos años. Sentía como un ensueño en el que esta vez no aparecían los muertos de siempre. La nona, el abuelo, papá. Se dijo, todo ha sido una larga pesadilla, un constante reflexionar, un pensarme a mí mismo, buscar, tratar de saber. Más adelante siempre dice: ese continuo y desgastante galanteo con la muerte, con la memoria viva que es la memoria de los muertos, con el juego macabro que es la inaguantable rememoración, con el intolerable desatino que es pensar y pensar, con el huir de lo que es doloroso para caer, siempre y cada vez más, en el fangoso terreno de las culpas, los recuerdos, los destinos impuestos por la familia, la distancia de la patria. No hay más patria que la memoria, imbécil. Todo eso me dolía, laceraba mi regreso y lo manchaba, con máculas sutiles, y que eran formas vagas, rostros, voces, sitios, instantes, fotografías, extravíos. Y dice, se dio cuenta que el gran movimiento de suelos que debía calcular era el que lo distanciaba de la propia memoria.
ese territorio inmensurable en kilómetros, inapreciable aritméticamente, solo vislumbrable y sufrible en sueños absurdos poblados de parientes retorcidos, situaciones abstrusas y explicaciones crípticas, incomprensibles como ciertos textos de Joyce, todo lo cual lo avecinaba antes a la locura que a un reencuentro. Como ven, está toda la cuestión también del viaje, del desplazamiento, que me parece importante recordar lo que vimos en encuentros anteriores, de cómo el partir, el volver también está vinculado con los ciclos de la vida y con la memoria. De María Teresa Andrueto Stefano me parece importante la parte final porque dice: aunque Stefano no relata la vida de mi padre, hay muchas cosas de él en el libro, cosas desperdigadas aquí y allá, sobre todo pequeñas anécdotas y rasgos familiares como el mandolín que toca el viejo Moretti, o el hombre cuyo fantasma acosó a los inmigrantes para siempre, o las comidas que se comían en casa, o las canciones que cantaban en el puerto, o el nombre de ciertos pueblos por donde sé que él pasó, o el título mismo del libro que replica su nombre. Si un libro es un modo de conocer, una manera de penetrar en el mundo y buscar el sitio que nos corresponde en él, Stefano me permitió recuperar la sensación de hambre, desarraigo, extrañamiento, de hombres y mujeres que, tal como los que hoy se marchan, ayer llegaban buscando una vida mejor. Ahora lo que quiero hacer en estos últimos minutos es un muestreo de libros, pero por favor considérenlo como un muestreo de libros para ver todo lo que hay, todo lo que más puede haber sobre el tema. Está un libro que se consigue en la Argentina de Marco Infantani, Los lugares del otro. Luego este otro libro, Fascismo transatlántico, de Federico Finkenstein, Ideología, violencia y sacralidad en Argentina e Italia. Historias de inmigración, de Lucía Gálvez. Historias de la mafia. Bueno, muchos variados. Por ejemplo, este de Eve Clementi, el protagonismo de la boca. Luego tenemos El miedo a la inmigración, también de Eve Clementi. La familia italiana y meridional en la inmigración a la Argentina, de María Cristina Cacopardo y José Luis Moreno. Luego tenemos este de Europa a las Américas, Dirigentes y liderazgos, de Alicia Bernasconi y Karina Fried, editoras. Luego tenemos, bueno, este está en italiano, la historia de las migraciones italianas, de Paola Corti. Este es un clásico, también de intelectuales y políticos españoles a comienzo de la inmigración masiva, en relación siempre con la inmigración española. Esperen que no se me caiga aquí todo en el escritorio. Tenemos Los gallegos en el imaginario argentino, literatura sainete prensa, editado por María Rosa Lojoe, Marina Guidotti y Ruiz Farías. Luego tenemos La inmigración fascista en la Argentina, de Bertaña, que es una traducción. De María Berg, El viaje de los niños, inmigración, infancia y memoria, centrado en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. También historias de la inmigración argentina. Tenemos Vanni Blengino, de María González Rouco, Motivos. Son libros que se encuentran también en Mercado Libre. Bueno, un autor imprescindible para abordar y comprender la historia de la inmigración, sobre todo en la zona de la Pampa Gringa, Gastón Gori, La Tierra Ajena. Familias fundadoras de la Colonia Esperanza tienen una serie, de historia, El indio y la Colonia Esperanza. Esperanza, madre de colonias, como ven, está toda la cuestión también de la microhistoria. La Pampa sin gaucho, El pan nuestro, de Gastón Gori. Tenemos un clásico de Alma Novela Marani, Inmigrantes en la literatura argentina. Sobre la violencia, Tata Dios, pero hay muchísimos más. Este otro también es un clásico, Gladys Onega, La inmigración en la literatura argentina, en 2 ediciones, como verán. Yo los he comprado en librerías de usados. Tenemos que es un libro de memorias de la Pampa Gringa, siempre en relación con la Pampa, ni gringos ni indios.
Y bueno, y sigo en otro video mostrándole otros libros. Lamento, es simplemente un muestreo como para que tomen nota quienes estén interesados en caso de que los puedan conseguir impresos. No sé si se consiguen en forma digital.